Kaixo, eguerdion, Amaiako Gaz Belasko dut izena eta San Ferminez 78 gogoan ekimenaren izenean hitzein behar dut. Gaur, Maiaren inguruan hauek ditugu. Lourdes Etxeberria, elkartearen abokatua, eta Jacinto Lara, giza eskubideen eta justizia unibertsalaren arloko abokatua aditua. Halaber, gurekin daude memoria elkarte honetako beste partaide batzuk. Peñak, abokatuak eta Iruñeko epaitegian joan den hilean irekitako prozesu judizialeko zenbait kereiari individual ere. Prentsaurreko honen xedea da, alde batetik 1978ko San Ferminei buruz, Barne Ministerioak orduan prestatutako txosten poliziaren inguruan egin dugun balorazioa. Eta, bestetik, hurrengo asteotan gauzatu behar ditugun zenbait ekimen judizial eta instituzional iragartzea. Decía en euskera que me llamo Amaiako Gaz Belasko, voy a hablar en nombre de la Asociación San Fermín 78 Gogoan, y hoy estamos aquí en la mesa Lourdes Etxeberria, que es la abogada de la asociación, y Jacinto Lara, abogado experto en derechos humanos y justicia universal. También nos acompañan otros miembros de esta asociación memorialista, peñas, juristas, así como creyentes individuales en el proceso judicial abierto el mes pasado. El objeto de esta rueda de prensa es presentar la valoración que hacemos del informe policial elaborado en su día por el Ministerio de Interior sobre los Sanfermines de 1978 y anunciar diversas iniciativas judiciales e institucionales que vamos a llevar a cabo en las próximas semanas. El informe ha sido conseguido gracias a la mediación de distintos grupos del Congreso y fue elaborado inmediatamente después de la agresión que sufrió esta ciudad el 8 de julio. Es un informe que se realizó en caliente en los días posteriores. Fue solicitado entonces por unanimidad por la Junta de Portavoces del Congreso y en él se requería al ministro de Interior de aquel momento, a Martín Villa, que elaborara más información y que la pasara por escrito. Lo hizo, el informe fue entregado a todos los grupos del Congreso y fue debatido el 19 de julio de ese mismo año. En este debate hay un acuerdo que es muy importante, que se realizó, un acuerdo que se hizo casi por mayoría, solo con una abstención, y el acuerdo decía que la exigencia de la máxima claridad en la información sobre los hechos y responsabilidades como las medidas disciplinarias a las personas afectadas, cosa que hasta el día de hoy no se ha cumplido en ningún momento. Este informe consta de 3 subinformes o 3 informes diferentes. El primero es el suscrito por entonces gobernador civil, Ignacio Llano, el 12 de julio, lo firma y narra su testimonio sobre los sucesos, ya que estaba en la Plaza de Toros, y como también el contexto antes de los Sanfermines. El segundo informe está firmado por el general jefe de la segunda subinspección general de la Policía Armada, Dionisio Bartret, está firmado el 11 de julio y se redacta después de acceder a una información gubernativa tramitada en el juzgado que estaba abierto, entrevistarse con gobernador civil, comisarios, policías, judicatura, testigos. Y el último informe es el suscrito por el subdirector general de la Dirección General de Seguridad, José Sainz, quien fue enviado por el ministro de Interior, Martín Villa, para informar sobre estos hechos. Está firmado el 14 de julio y desdibuja los hechos afirmados por los 2 anteriores. Viene a reiterar y vestir la famosa frase que dijo Martín Villa después de los sucesos de Pamplona: lo nuestro son errores, lo de ellos son crímenes, y concluye afirmando que todo fue un lamentable producto de una desacertada interpretación de indicaciones. Desde la asociación tenemos que señalar que este informe fue solicitado al presidente del Congreso en 2 ocasiones, en 1978, en el proceso judicial abierto. Por un lado, lo solicitó el Juzgado de Instrucción de Pamplona y luego, posteriormente, el Tribunal Supremo, sin que nunca fueran atendidos estos requerimientos del juzgado. Nunca se entregó este informe al procedimiento judicial abierto. Además, desde San Fermín 78 Gogoan solicitamos a diferentes grupos del Congreso que recabaran este informe al Ministerio de Interior el año pasado. Se hicieron 2 peticiones diferentes, una con el Partido Popular, otra con el Partido Socialista, con el cambio de gobierno, y la respuesta en las 2 ocasiones literal, y es copia textual los 2, en relación con la solicitud formulada se indica que no hay en los registros constancia del informe requerido. Igualmente, el año pasado, como recordaréis, fue solicitado también por el Ayuntamiento de Pamplona y el Parlamento de Navarra en unas mociones que fueron aprobadas.
Es importante, creo que, dos cuestiones a destacar. La primera, que los informes han sido realizados por la propia Policía y el Ministerio de Interior, es decir, son informes de parte interesada, que no realizada por una institución o un ente independiente alguno. A pesar de ello, sí que se puede decir que afirman hechos y contienen valoraciones que contradicen en buena medida lo que con posterioridad ha sido una verdad oficial. Son informes que al fin y al cabo lo que hacen es justificar la agresión e intentan quitar la responsabilidad. Además, hay que tener en cuenta que estos informes son tan solo una parte extensa de la documentación obrante en los archivos del Ministerio de Interior y el Ministerio de Defensa, que hoy en día siguen estando clasificados y, sobre todo, están ocultados. Por lo que seguiremos trabajando para que se desclasifique toda esa documentación, todos los objetos, todos los archivos que hay en relación con Sanfermines de 1978, a poder de conseguir pues, la verdad, la justicia y la reparación. Para terminar, decir que este informe se va a trasladar a diferentes ayuntamientos, al de Rentería, al de Donosti, al de Pamplona, a la familia de Joseba Barandiarán y también al Fondo de la Universidad Pública de Navarra y al Gobierno y Parlamento de Navarra. Y sí que nos gustaría desde la asociación agradecer por último a las instituciones que han apoyado en general todas estas mociones y sobre todo también a los grupos parlamentarios del Congreso que han hecho posible o que han colaborado en el logro de este dossier. A EH Bildu, a RC, a Compromís, a Unidos Podemos, al Partido Nacionalista Vasco y al PDeCAT. Ahora comentará Lourdes, centrándose más en la información que tiene este dossier o este informe, y luego Jacinto hablará de las iniciativas que vamos a realizar de aquí en adelante. Espera. No sé si este llega, no lo sé. Buenos días a todas y a todos. La parte que voy a hablar yo, un poco a concretar, va a ser en relación al contenido de los informes respecto a aquellos indicios que hemos considerado más importantes o aquellos aspectos más relevantes de alguna manera y que nos han llamado la atención y que consideramos que es necesario ponerlos en conocimiento de todos, de la ciudadanía. Los informes, como bien hemos dicho, de su propia lectura, lo que se destaca es, en principio, la existencia de otros informes a los cuales se remiten ellos mismos, que están en proceso de elaboración, pero que nunca han llegado ni han sido conocidos ni por las personas, de alguna manera, que en su día constituyeron la comisión, en su día de averiguación de los hechos en el Congreso de los Diputados, porque no se reunió nunca más que la que ha comentado Amaya, el día que lo hicieron. Son informes, además, más técnicos, en los cuales podría ser relevante cuestiones que después podrían tener una traslación jurídica, como pueden ser, por ejemplo, aquellas cuestiones relativas bueno, pues al informe forense de balística, que el cual nunca se hace mención si se hizo o no se hizo, el tipo de armas que se utilizaron, para ponerlas luego en relación con todos los heridos y el fallecimiento y el asesinato de Germán Rodríguez, para concordar realmente los hechos que de alguna manera estamos sustentando en la querella que se ha interpuesto por estos hechos. Es cierto que estos informes de alguna manera vienen a argumentar el contenido de nuestra querella, si bien en sus valoraciones finales tratan de alguna manera de exculpar tanto responsabilidades, diríamos, de mandos y de actuantes directamente, como aquellas responsabilidades políticas que pudo haber en la actuación. Es muy destacable el informe que hace entonces el gobernador civil, en el cual establece una relación de hechos que conllevan a decir que ya hubo el día 1 de julio una reunión con los mandos, de alguna manera, de Policía Armada y de Guardia Civil, en el cual se habló de las fiestas de San Fermín. Sobre las fiestas de San Fermín, una de las cosas destacables que se tomó y los acuerdos que se tomaron fueron, entre otros, que se actuara con la máxima prudencia, que de años anteriores es cierto que se había tenido constancia que siempre la propia ciudadanía, el propio pueblo, en algún momento, si había algún conato de algún tipo de incidencia, era capaz de acallarlo al grito de Gora San Fermín o de Viva San Fermín, San Fermín. Es decir, no había ninguna necesidad de intervención. Se hace especial hincapié de la prudencia. Intervención
no hacer ninguna intervención y si se hace, desde luego, prudentemente. Ello contrasta a la vez con la petición que se hace de una reserva de policía para que esté presente en las fiestas de San Fermín y que finalmente es la que se encuentra en el patio de caballos en la Plaza de Toros el día 8 de julio del 78. Pero es que además el propio delegado del Gobierno destaca que uno de los aspectos que se valoró es la no entrada en la Plaza de Toros. Ello nos conlleva además a plantearnos si realmente por qué se tuvo que hablar ya de la no entrada de la Plaza de Toros, si es que era que estaba premeditado, y así parece ser que por nuestra valoración indicamos que se iba a entrar en la Plaza de Toros. Es decir, hay varios indicadores que de estos informes, pese a de alguna manera intentar argumentar o justificar la actuación que se hizo en su día, sin embargo, previamente estaban preparados. ¿Qué indicadores nos llaman la atención y que realmente constatamos que se producen? Pues uno, la propia, como os he dicho, establecimiento por parte del delegado del Gobierno de que no se va a entrar en la Plaza de Toros. O sea, nunca se ha hablado de esas cosas y de repente el gobernador dice, si se había dicho que no se va a entrar en la Plaza de Toros. Pero es que además los policías que en aquel momento estaban en la Plaza de Toros por cuestión de las órdenes de espectáculos que deben estar, abandonaron la Plaza de Toros en el último toro, antes de que terminara. Fueron policías que después, posteriormente, con los cascos de intervención, entraron también a la Plaza de Toros. Y lo hicieron antes de acabar el último toro, con lo cual no había comenzado ningún tipo de, diríamos, de conato, ni había saltado nadie al ruedo, absolutamente nada. Después había militares y policías constatados de paisano, y así lo dicen los informes también, que estaban en el lugar de los hechos armados completamente. Es decir, y que después además sacaron las pistolas. Es decir, que también se constata esos hechos que llaman poderosamente la atención. Y después, ¿por qué una unidad de reserva y por qué aparece en el patio de caballos si todo lo que dice en la Junta de Orden Público del 1 de julio contradice estas actuaciones y estos actos, de alguna manera, que entendemos preparatorio a lo que realmente iba a ocurrir y ocurrió de alguna manera? El siguiente informe del general Bartret también es muy relevante, no solo por las fuentes, las cuales de alguna manera lo que se puede comprobar es una cierta contaminación de todas las personas que intervienen, sino que además las valoraciones que hace finalmente las hacen de cara a eliminar responsabilidades tanto de los propios militares, en este caso el comandante Ávila, y de alguna manera considerar, eso sí, desde todos los puntos de vista, que la actuación fue desproporcionada, desde que la actuación fue irracional totalmente y que era lo último que podía haber ocurrido o que se tenía que haber intervenido de esas maneras. Pero entre ellos mismos llegan a diferentes contradicciones en quiénes fueron los causantes o cuál fue realmente la actuación indebida para que se conllevara a esta actuación. Lo que decimos nosotros realmente es, la evaluación así a priori que hacemos en este momento es la que os acabo de decir, es que esto ya estaba preparado por todos los indicios que hemos marcado y que realmente es lo que se pretendía realizar ese día en la Plaza de Toros y que al final se consiguió realizar con el consiguiente saldo que todos conocemos. Egunon, buenos días. A continuación voy a exponer brevemente cuáles son las diferentes iniciativas que se van a adoptar en relación con los informes y con el contenido de dichos informes. En primer lugar, lo que de forma inmediata vamos a solicitar la ampliación de la querella criminal que se presentó el día 22 de enero de 2019 en los juzgados de Pamplona en relación con la investigación de los hechos acontecidos en las fiestas de San Fermín de 1978. Respecto a ese proceso judicial, actualmente estamos a la espera de que por parte del juzgado se resuelva respecto a la admisión a trámite de esa querella, pero con independencia de todo ello ya se va a ampliar
la querella al contenido de estos informes, aportándoselos directamente al juzgado, por cuanto que efectivamente estos informes lo que vienen a fijar y a aportar son nuevos elementos de comprobación y de constatación que en su momento, por razones obvias y por las razones que ya han sido expuestas, no se pudieron aportar. Tampoco, evidentemente, esos, tal y como ya ha comentado anteriormente Amaya, no se pudieron aportar y no fueron aportados a las causas judiciales que se tramitaron inmediatamente después de acontecer los hechos de San Fermín 78. Esa como primera iniciativa, la aportación vía ampliación de querella que les acabo de indicar. Por otra parte, vamos también a interponer una querella como consecuencia de la ocultación de estos informes. Como ya ha expuesto Amaya también anteriormente, estos informes se han venido ocultando sistemáticamente en relación con su propia existencia por diferentes instancias y, en este caso concreto, por parte del Gobierno del Estado español, en concreto en 2 ocasiones. Más allá, insisto, de lo que fue la obstrucción y la obstaculización en cuanto a lo que fueron la tramitación de las causas penales que se incoaron en su día por parte de los juzgados de Pamplona, los 5 sumarios que se incoaron. Pero la interposición de la acción penal que queremos efectuar ahora como consecuencia de esa ocultación está referida a la negación de la existencia de esos informes por parte de los 2 gobiernos. También se ha decidido que vamos a presentar una querella en el marco de la denominada querella argentina, de la causa penal que se tramita en virtud del principio de justicia universal en el Juzgado de Buenos Aires, que es absolutamente compatible con la querella que se interpuso el 22 de enero de 2019 aquí en los juzgados de Pamplona. Nos encontramos ante acciones complementarias y estos informes serán aportados igualmente a esa causa y serán facilitados a la jueza Servini para realizar las valoraciones pertinentes. En este sentido, conviene recordar que, si bien inicialmente la querella argentina, su periodo temporal única y exclusivamente se limitaba al mes de junio de 1977 como consecuencia de una resolución dictada por la Cámara argentina, se ha ampliado ese periodo temporal de investigación a todo el año 1978, con lo cual los crímenes cometidos durante las fiestas de San Fermín de 1978 son plenamente encuadrables dentro de lo que es el marco de investigación que se está llevando a cabo por parte de la justicia argentina en relación con estos hechos. Por supuesto, también vamos a solicitar y vamos a reiterar la desclasificación general de todos los documentos sobrantes, tanto en el Ministerio del Interior, Ministerio de Defensa y demás departamentos e instituciones públicas en relación con lo que es el acceso a los archivos y los documentos relativos a todos los hechos acontecidos durante las fiestas de San Fermín de 1978. En este sentido, lo que queremos destacar también es la importancia que en sí mismo tiene el acceso a los fondos documentales de la represión. Estamos hablando de que cuando se niega el acceso a esos documentos, eso tiene un impacto directo en lo que es la tutela judicial efectiva que asisten a todas las personas que sufrieron esas graves violaciones de derechos humanos. Y, por lo tanto, lo que no se puede es desde las instituciones públicas, y en este caso concreto, desde el Gobierno del Estado español, estar negando sistemáticamente el acceso a esos archivos. Eso se conforma y se configura desde una perspectiva del derecho internacional de los derechos humanos como un derecho a la verdad básico para, insisto, todas aquellas personas que sufrieron esas graves violaciones de derechos humanos y, por supuesto, extendible a la ciudadanía en general, que tiene el derecho a saber y a conocer exactamente qué es lo que sucedió, cómo aconteció y cuáles fueron los motivos concretos derivados de esa actuación policial absolutamente desproporcionada, vergonzante y que causó los crímenes que todos conocemos. Por otra parte, y por último, yo sí que quisiéramos destacar
el elemento de contexto, la querella criminal que se interpuso el 22 de enero de 2019 aquí en los juzgados de Pamplona, destaca básicamente el elemento de contexto. Estamos ante la utilización por parte del aparato represivo del Estado de un patrón de comportamiento que conforma lo que es un ataque generalizado y sistemático contra la población civil. Estamos ante crímenes contra la humanidad. Esto es un patrón represivo que se está repitiendo y reproduciendo durante esos años de una forma repetida y sistemática, con graves violaciones de derechos humanos, y en este sentido cabe destacar elementos temporales y sucesos acontecidos en fechas muy cercanas, como pudo ser el 3 de marzo de 1976 en Gasteiz. Estamos ante un patrón represivo que evidentemente se utiliza de forma sistemática por parte del Estado español en ese periodo. Eso es lo que conforma la internacionalización de los crímenes que son objeto de denuncia y, evidentemente, aquí nos encontramos, obviamente, tal y como ha sido calificado en la querella criminal que se presentó, insisto, en el mes de enero de 2019, en relación con estos hechos, conforma la internacionalización del crimen y la calificación del crimen como delito de lesa humanidad. Y, por último, quisiéramos hacer expresa mención a la responsabilidad del que era ministro del Interior de la época, Rodolfo Martín Villa, en relación con los hechos acontecidos aquí en la ciudad de Iruña, en la ciudad de Pamplona, por cuanto que evidentemente ya se apuntaba esa responsabilidad, se imputaba responsabilidad en la querella que se presentó el 22 de enero de 2019 en los juzgados de Pamplona, se delimitaba su responsabilidad desde una perspectiva del ámbito del derecho penal internacional, del ámbito del derecho internacional de los derechos humanos, y aquí evidentemente estamos hablando de la responsabilidad jurídica en ese ámbito por parte del superior, bien por acción, bien por omisión. La responsabilidad desde nuestra perspectiva y desde nuestro prisma es clarísima y evidentemente entendemos que Rodolfo Martín Villa, como máximo responsable de las fuerzas actuantes ese día, tanto en la Plaza de Toros como en las calles de la ciudad de Pamplona, debe de responder penalmente por esos crímenes. Evidentemente no estamos ante errores, estamos ante crímenes, y crímenes, los crímenes más graves, crímenes internacionales, crímenes contra la humanidad, y desde luego la exigencia de responsabilidades penales se van a llevar hasta el final. Dice que es una temeridad la actuación que se realizó, una temeridad que era irracional. Ay, perdona. Ya, todo, bye. Sí, expresamente habla de que es una actuación temeraria, totalmente irracional. Creo que emplea estas palabras y que en ningún momento se tuvo que haber admitido. Incluso va más allá, incluso la orden que se da inicialmente por el comisario, el señor Rubio, incluso llega a valorar que el propio comandante Ávila debió de abstenerse de cumplirla o de matizarla, es decir, ante la gravedad de lo que podía ocurrir, dada la situación en la cual se estaba generando o se iba a generar la entrada en la Plaza de Toros, y lo pone así con rotundidad, lo manifiesta con rotundidad. Sí. El general Bartret. Es de Bartret, el que... El general, sí. Hay de Ignacio Llano, que es el delegado del gobierno, o sea, el entonces gobernador civil, el de Sainz, que es el que se realiza a instancias del Ministerio del Interior, y luego el del general Bartret. ¿Es de suponer que la unidad de reserva la manda Rubio, lo que se desprende de los documentos, o no aparece nada sobre eso? No aparece absolutamente nada quién da la orden de que esa unidad esté en el patio de caballos. Expresamente no se dice quién la da. Ni de datos de cuánto lo componían, ni nada sobre cuántos componían la unidad de la policía que estaban efectivos. ¿Cuántos efectivos? Sí, yo creo que sí, el número de efectivos, creo que eran 70 y tantos, 78, así, más o menos. Sí, lo pone cuántos eran.
También tenéis una descripción bastante exhaustiva, en parte, de los efectivos que se utilizaron, tanto en balas, botes de lubo, pelotas, o sea, una barbaridad, una verdadera barbaridad lo que se utilizó. Los nombres de los mandos, capitanes. Sí, nombres de los mandos, sí, de los capitanes, de quienes están todos. ¿Sí? En cuanto a cómo se hicieron con este informe, ¿qué nos pueden contar? ¿Esto se ha encontrado así, de la nada, dejado? Bueno, como ya he comentado, el informe se empezó a solicitar el año pasado por diferentes instituciones, pero también desde la asociación solicitamos a diputados y diputadas del Congreso que lo solicitaran. Se solicitó en 2 ocasiones, con 2 gobiernos diferentes, y a la tercera, pues en el archivo del Congreso, porque fue debatido ahí, es cuando lo hemos conseguido. Han podido acceder, no hemos accedido a la asociación a ver el informe, sino que tenemos una copia, y han podido acceder diputadas y diputados del Congreso. Claro, esto es un informe que solicita la Junta de Portavoces del Congreso en 1978. Son los sucesos el 8 de julio. El 9 en el Congreso hay una reunión en la que se dice, oye, ¿qué ha pasado? Y solicitan al ministro de Interior más información y a poder ser que sea por escrito. Y entonces de ahí nace este informe. O sea, es una petición que se hace desde el Congreso, se la solicitan al ministro de Interior y el ministro de Interior pues usa al gobernador civil, la Policía Armada, y se realizan estos 3 informes. Y estos 3 informes fueron públicos en su momento, o sea, han estado ocultados durante todo este tiempo, pero para el 19 de julio que fueron debatidos dentro del Congreso, que está el diario de sesiones, donde se puede leer perfectamente cada partido lo que decía sobre los sucesos de Pamplona y Rentería, ahí todos los grupos parlamentarios tuvieron y tendrán ese informe. Entonces, claro, nosotros lo que hicimos en primer lugar fue ir a donde se generó, que era en el Ministerio de Interior. Y ahora, posteriormente, es donde ha habido el registro en el archivo del Congreso. ¿Qué creéis que puede faltar? ¿Has dicho que hay algunas alusiones a algún informe? Todo. Todo. O sea, falta toda la investigación que se realizó en aquel momento, todos los objetos que habrían podido... En algún momento hablan de la munición, de balas que se extrajeron a personas en el hospital, de una bala en concreto. Hablan de las investigaciones que siguen en curso. O sea, esto se hace en caliente o sea, del 8 de julio al 19 esto ya está, o sea, ya lo tienen todos los grupos. Entonces, en una semana más o menos, esto es como el requerimiento que le da el Congreso, lo entrega, pero claro, hay una investigación mucho más profunda dentro de que sigue estando hoy en día, que es la información que estará clasificada en el Ministerio de Interior o en el Ministerio de Defensa. Pero sí que hacen en varias ocasiones diferentes menciones a testimonios, declaraciones. Ze falta dela uste duzu? Bueno, falta dena da azkenean informazio guztia, ez? Azken finean hau dena da laburpen bat, non kongresuako parlamentariei pasatzetzaien debate bat egiteko, baina gero egin zen ikerketa guztia eta froga guztiak eta bar, hori oraindik klasifikatua jarraitzen du. No sé si con las referencias que aparecen en este informe, a través de la vía judicial abierta con la querella, se podrían requerir esos documentos que mencionan. O sea, si puede ser esto una vía para... Eso es un poco, sí, es un poco lo que ha comentado Jacinto. La idea que se tiene en los propios informes, como bien os hemos dicho, hacen referencia a otros informes de los cuales están extrayendo estos primeros que llamaríamos como preliminares, ¿no? Y que son enviados inicialmente a esa comisión del Congreso, pero que se siguen de alguna manera y aparecen como información gobernativa, por ejemplo, el número 217/78. Es decir, ya están hasta numeradas que siguen en investigación y que se están instruyendo.
Es decir, los propios informes preliminares hacen referencia a otros que todavía están sin definir y hacen una primera valoración de los hechos y de las causas. Efectivamente, la idea es, aparte de, como ha dicho Jacinto, aportar con esta ampliación estos informes preliminares que se han conseguido, hacer mención y como diligencias de averiguación que se remita estos informes a los que se hace mención en varios de los informes, tanto el del Ministerio del Interior como el de la Inspección General de Policía Armada, para que se envíen también esos informes. Eso lo que nos lleva además a recabar es que no solamente estos dos, porque por ejemplo, toda la documentación que aparece respecto a armas utilizadas, a calibres de balas, etcétera, que se menciona en los informes, sale de algún informe técnico que se realiza, que aquí no está. Todos los testimonios que se recogen para elaborar estos informes no los tenemos aquí tampoco. Luego, eso está internamente en un procedimiento de lo cual después se han emitido parte de estos informes con lo que se tenía, pero sin terminar de haber elaborados, y nunca hemos sabido ya más de esos informes. Es lo que necesitamos saber también y los vamos a requerir. Pero entonces, el hecho de que eso pueda ser una información clasificada, si lo pide un juez que esté investigando, ¿solventaríamos ese problema o no? Primero tendrán que decirnos que es una información clasificada. Lo entendemos así, porque vamos, esto no sé si sería clasificado o no. La respuesta era que no nos lo daban, pero clasificada, nadie nos ha dicho que no se daba porque estaba clasificada, porque era secreto o lo que fuera. No estaba clasificada, no se quería entregar estos informes. ¿Por qué? Pues eso es lo que tendrán que responder. ¿Listo? ¿Ya?